Asambleísta, buenas tardes. Buenas tardes, presidente, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano que nos escucha en este debate. Gracias por concederme la palabra, presidente. Quiero participar en este debate planteando algunos elementos, sí, con vehemencia, pero sobre todo con convicción en la participación ciudadana. Parecería que estamos discutiendo un cambio leve y formal, pasar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en los términos de designar autoridades a la Asamblea, valga decir, con los mismos mecanismos, con las comisiones ciudadanas, con los concursos de méritos y oposición, y que entonces la Asamblea hará mejor que el Consejo de Participación Ciudadana. Pero quiero llamar la atención de los colegas legisladores, de los medios de comunicación, del pueblo que nos escucha, que el debate es mucho más profundo. El debate es entre los conceptos de democracia, los conceptos de Estado que cada uno de nosotros tenemos. Conceptos que son dinámicos, no son estáticos, que van evolucionando alrededor del tiempo y de la historia. Quiero llamar la atención de todos los que estamos en este debate y recordarles que democracia también se llamaba el régimen político en el que las mujeres no teníamos derecho al voto y que lo conquistamos apenas en el siglo pasado. Democracia se llamaba también al sistema en el que no participaban los analfabetos y los indígenas hasta los años 70 en la democracia. Democracia se llamaba también al sistema en el cual solo podían participar aquellos que tenían propiedades, los hombres con propiedades. Y para que vean ustedes que incluso tales barbaridades, tales conceptos excluyentes se han vuelto a revivir por parte de algunos voceros y es lo que pretenderían. Una democracia formal, una democracia que no incluye a todos los actores de la sociedad. Y ahí quiero recoger el pensamiento de un gran pensador boliviano, René Zavaleta, que acuñó justamente el concepto de Estado aparente, el Estado ilusorio, aquel que no logra condensar la totalidad de la sociedad y solo representa a un pedazo privilegiado de ella. Yo pienso que el debate de esta enmienda nos lleva precisamente a ello. ¿Tenemos el diseño de Estado que permite la participación de toda la sociedad o nos aferramos a las formas de Estado liberal que no permiten la participación de toda la sociedad? Un Estado aparente que se llama democrático, pero que no incorpora ni los hábitos, ni la cultura, ni las formas de organización política y participación de la sociedad. Esas formas le parecen imperfectas, les parecen populistas, les parecen inadecuadas para esa democracia excluyente que lamentablemente hemos vivido en la historia republicana del país. Y sí, es cierto, asambleísta Callejas, que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Yo creo que el 7 de febrero efectivamente veremos que el pueblo ecuatoriano, pese a toda la desinformación, pese a toda la manipulación, pese y precisamente porque se ha develado la persecución, dirá el 7 de febrero qué conducción quiere para el Estado ecuatoriano. Por ello también, en segundo lugar, creo que es importante recordar de dónde venimos. ¿Qué pasó antes? Porque parecería que entonces cuando los congresos designaban las principales autoridades del país, todo funcionaba maravillosamente. Y resulta, colegas asambleístas, que siendo historia cercana, debemos recordar en esta tarde que es justamente ese sistema cerrado, partidocrático, esa relación incestuosa de las instituciones del pasado hizo que, por ejemplo, hubiera una verdadera colusión para el salvataje bancario que le costó al país más de 6.000 millones de dólares, que le significó más de 1 millón de ecuatorianos fuera de la patria, porque las leyes se hicieron justamente en articulación de esos pequeños grupos privilegiados que acceden a las instituciones del Estado desde el viejo Congreso. Ese diseño institucional donde el viejo Congreso nombraba todas las autoridades es el que llevó a un acuerdo de leyes, de instituciones que permitieron la peor quiebra
financiera y económica del país, que fue el feriado bancario, precisamente por esa falta de independencia, por esa falta de participación de la ciudadanía. Y luego de esta calamitosa página de nuestra historia, donde tuvimos 3 presidentes derrocados en 8 años, el éxodo de los ecuatorianos, por millones de ecuatorianos fuera del país a buscar su destino en el extranjero, fue que pudimos construir esta nueva constitución. Nueva constitución que también quiero recordar aquí a los colegas asambleístas, contó con un 81% de aprobación de la Asamblea Constituyente que la redactó, y luego el 30 de septiembre del 2007 la elección de 130 asambleístas constituyentes para en septiembre del 2008 aprobar con un 64% la nueva Constitución. Yo les pregunto, colegas asambleístas, ¿tenemos la legitimidad, tenemos la legalidad para entre 137 asambleístas poder modificar la estructura del Estado, el diseño central de la quinta función que lo eligieron millones de ecuatorianos? Por supuesto que no, es cuestión de leer el artículo 441 y ver con claridad, por más que se quiera forzar y decir que no reforma la estructura del Estado, por supuesto que reforma una institución central de la quinta función, que es una de las innovaciones más importantes de la nueva Constitución. Ahí, lamentablemente, la Corte Constitucional se equivocó al avalar que sea la Asamblea Nacional la que trate esta enmienda, porque se trata de un elemento central de la estructura del Estado, como ya han dicho colegas anteriormente que hicieron uso de la palabra, y que requeriría también, como fue estructurada la nueva Constitución, requeriría una asamblea constituyente para poder modificar la voluntad de los ecuatorianos. En tercer lugar, quiero, señor presidente y colegas asambleístas, argumentar que la quinta función, que es una de las innovaciones efectivamente importantes, democráticas, participativas, que recoge nuestra Constitución, está imbricada, relacionada, no es un elemento aparte, no es simplemente una institución que puede quitarse, modificarse sin afectar el conjunto de la estructura constitucional. Efectivamente, la nueva Constitución tiene de manera transversal el enfoque participativo. La nueva Constitución, que rubrica un Estado constitucional de derechos, señala una nueva estructura del Estado, crea 5 funciones, supera las 3 funciones que obedecen a un diseño institucional de la vieja democracia, precisamente haciendo una de las innovaciones más importantes. Las diferentes democracias están estudiando justamente mecanismos de democracia directa, mecanismos de democracia participativa, porque la vieja democracia, la democracia aparente, la democracia formal, ha mostrado sus límites muy claros al impedir la participación ciudadana, al avalar muchas veces en círculos de lo que se ha dado en llamar partidocracia, que no es un término de la revolución ciudadana, es un término de la democracia y el debate político italiano, para mostrar las formas cerradas en que los políticos pueden sacrificar el espíritu realmente participativo de la democracia. Entonces, señalo, justamente el mundo está estudiando y evolucionando a formas participativas de democracia, a nuevas constituciones, a nuevos diseños institucionales del Estado. Nosotros defendemos y defenderemos la quinta función como una de las innovaciones importantes aprobadas, como señalo, por el pueblo ecuatoriano con la consulta popular por la nueva Constitución. La función de transparencia y control social imbrica una serie de formas de democracia directa. Por primera vez, la Constitución integra la revocatoria del mandato de todas las autoridades cuando incumplen las funciones. Por primera vez, se establecen una serie de mecanismos de participación directa, como son la participación en todas las políticas públicas, en la planificación, los consejos ciudadanos, las veedurías, los observatorios. Y todo ello está en relación con la existencia y las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Por ello,
invito a todos los colegas legisladores a que podamos hacer una lectura integral de la Constitución. La quinta función y dentro de ella el Consejo de Participación Ciudadana no son una entidad aislada del espíritu y del conjunto de la Constitución. Colegas legisladores, yo considero que aquello que fue votado por millones de ecuatorianos no puede ser reformado con pseudo criterios, digamos, institucionalistas por 137 asambleístas. Esta reforma debería, o esta enmienda, debería hacerse por medio de una asamblea constituyente en un debate amplio del pueblo ecuatoriano. Por ello, considero que aprobar esta enmienda no tiene la legitimidad en la tarde de hoy y nuestra bancada se ratifica en la defensa de la participación ciudadana. Esa participación que puede ser vista como imperfecta, que puede ser vista como plebeya, que puede ser vista como, se ha dicho acá, lamentablemente, novelería, pero que en el fondo justamente contribuye a que nuestra democracia, que ha sido una democracia excluyente, una democracia formal, una democracia aparente, por fin se transforme en una verdadera democracia del pueblo. Gracias, presidente. Gracias, colegas. Gracias.